división del cigoto, no ovocito. El ovocito es la célula reproductora, es el óvulo, ¿no? El óvulo que se va a unir con el espermatozoide, es el ovocito, ¿no? Pero resultante de la fecundación, ¿qué célula iba a formarse? El cigoto. Ahora, eso ocurría durante la primera semana. ¿Qué otro evento hay durante la primera semana? La formación de la mórula, ¿no? Entonces, ¿qué día se formará la mórula? Tercer día de desarrollo. O sea, una vez que se ha formado el cigoto, que es la célula resultante de la fecundación, recuerden que la fecundación va a tener varios pasos, ¿no? Primeramente el acercamiento del espermatozoide, que el espermatozoide pueda liberar enzimas, pasar por todas las capas que va a tener el ovocito, ¿no? Y una vez que logre ingresar, pues vamos a ver de qué se produce. Todavía cuando ingrese el espermatozoide, todavía no lo va a llegar y lo va a fecundar. ¿Qué va a suceder? El ovocito que estaba detenido en la división celular iba a concluir su división celular y se iba a obtener un ovocito de qué tipo? Maduro. Solamente cuando eso ocurre, ¿no? Es el espermatozoide que ha logrado ingresar va a tener la capacidad de poder fecundar a ese ovocito, que inicialmente cuando ingresó estaba inmaduro todavía, ¿no? Una vez que ingresó en su interior, pues vamos a ver que termina ese proceso de división o maduración que tenía pendiente porque estaba pausado. Bien, entonces sabemos de que producto de la fecundación se forma el cigoto y ese cigoto empieza a dividirse. La pregunta mía será, ¿y cómo se llama la célula resultante de la división del cigoto? ¿Usted, señor? ¿Cómo se llama? ¿Nombre? Hola. Señor Nicolás. ¿Cuál es el resultante de la división del cigoto? ¿Cuál es el resultado de la división del cigoto? Las células iniciales, los blastómeros. Blastómeros o blastómeras. Entonces, cada célula que iba a resultar de la división de esa célula única que es el cigoto va a ser llamada blastómera. ¿Listo? Entonces, van a haber muchos blastómeros. Primero van a ser dos. Recuerden que la célula inicial es el cigoto y esta célula se va a dividir. ¿Cuántos cromosomas iba a tener el cigoto? ¿Cuántos cromosomas va a tener el cigoto? 46 cromosomas, porque recuerden que tanto el ovocito como el espermatozoide, cada uno ¿cuántos cromosomas tiene? 23. Este ovocito siempre va a tener 23X y el espermatozoide puede tener 23X o puede tener 23Y. Dependiendo de qué espermatozoide haya ganado la carrera hacia el ovocito, va a resultar el sexo que va a tener el cigoto posteriormente. La dotación cromosómica. Si gana una X, será mujercita. 46, ¿qué será? X, si es que gana la X del espermatozoide. Pero si gana Y, será varón. Entonces tenemos un cigoto con una dotación cromosómica que es similar a todas nuestras células corporales y luego empieza su primera división. Al dividirse este cigoto vamos a obtener células hijas siempre con 46XX. ¿Por qué? ¿Qué tipo de división está llevando a cabo el cigoto? ¿Qué tipo de división lleva a cabo el cigoto? ¿Meiosis o mitosis? Mitosis. El cigoto ya es un ser diferente a las células germinales. Recuerden que estas células germinales van a llevar a cabo divisiones de tipo meiosis. ¿Listo? Entonces tenemos que el cigoto empieza a formar, ¿cómo se van a formar estas células? ¿Cómo se llaman? Blastómeras, y cada vez que se sigue dividiendo más blastómeros y más blastómeros. ¿Listo? De tal manera que cuando llega a un estadio más o menos de 8 blastómeros, han pasado más o menos 30 horas desde la fecundación, y en ese momento estos blastómeros están siempre rodeados por su zona pelúcida. La zona pelúcida no se pierde. La zona pelúcida está rodeando al cigoto y acá lo tenemos al cigoto que se está dividiendo en células y
cada vez va a dividirse en más células hasta una cantidad de 8 o 9 blastómeros. Estas células, que cada vez son más pequeñas, comienzan a secretar una sustancia que le va a permitir adherirse, compactarse una célula con otra, formando una estructura bien compacta llamada mórula. ¿Cuántos tiempos han pasado desde ese momento en que se ha formado la mórula? 3 días. Pues, al tercer día tiene esa apariencia de mórula. Al tercer día. Luego, todos estos cambios que han ocurrido desde el momento en que se forma el cigoto hasta que se forma la mórula están en la trompa uterina. ¿Por qué? Porque en la trompa uterina se lleva a cabo la fecundación. ¿En qué lugar de la trompa? Así van a ser mis exámenes, ¿no? ¿En qué lugar de la trompa uterina se lleva a cabo la fecundación? En la ampolla. ¿Por qué en la ampolla? Porque es la zona más grande y más amplia de la trompa uterina. Ahí se lleva a cabo la fecundación. Entonces, cuando se lleva a cabo la fecundación, todas las primeras divisiones se van a ir dando dentro de la trompa uterina, pero el producto va siendo arrastrado. ¿Por qué? Porque en la trompa uterina las células tienen unos pequeños vellitos en la superficie que se llaman cilios. Y estos cilios están en este constante movimiento de vaivén. Entonces, el producto, el cigoto que está en la superficie, va siendo arrastrado y conducido hacia lo que es la cavidad uterina, al útero. Tiene que llegar al útero para implantarse, porque ahí va a crecer. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que al tercer día se ha formado la mórula y posteriormente al cuarto día, un día más, al cuarto día se produce la llegada al útero. Al cuarto día va a llegar al útero. ¿En qué estadio llega al útero? En el estadio de mórula. Así va a llegar. Entonces, cuando llega al útero, que ahora es una cavidad grande, esa cavidad grande está llena de secreciones. ¿Por qué? Porque las glándulas uterinas están secretando sustancias nutritivas. De tal manera que cuando llega a la mórula encuentra bastante sustancia nutritiva. ¿Y qué va a hacer? La comienza a reabsorber para nutrir a todas estas células que están conformando la mórula. Cuando ello ocurre, ahora la mórula que está compactada empieza a cambiar. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que va a ocurrir desde este estadio de mórula? Siempre va a tener su zona pelúcida, pero ahora las células que están compactadas empiezan a organizarse. ¿Cuál es su organización? Algunas van a ir afuera. Y otras van a ir al interior. Así se organiza. ¿Qué se está formando? Una cavidad que no existía. Esa cavidad. Acá en el estadio de mórula no tenemos esa cavidad. ¿Y por qué es que se forma la cavidad? Porque ha llegado al útero y ha encontrado muchas secreciones. Las reabsorbe, forma la cavidad y la cavidad se llena de líquido pues, de las secreciones. ¿Cómo se va a llamar esta cavidad? Blastocele. El prefijo cele es cavidad, blastocele. Y el producto ya deja de ser mórula y se denomina blastocisto. Esto ocurre al cuarto día, en el cual ha llegado a la cavidad uterina, empieza a reabsorber sustancias, se forma una cavidad al interior llamado blastocele y ahora el producto recibe el nombre de blastocisto. Las células también han cambiado, porque las células que van hacia afuera, rodeando el producto, se va a llamar trofoblasto. Y las que están al interior se llaman embrioblasto. Embrioblasto.
células del trofoblasto posteriormente darán origen a la placenta. ¿Listo? Bien, entonces ahí lo tenemos al cuarto día. ¿Cuántos días más va a estar? Este sería el cuarto día. ¿Cuántos días más va a estar en ese estadio hasta el día 6? Estamos en la primera semana. Recuerden que la primera semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. ¿Listo? Entonces tenemos que al día 6 el blastocisto está formado, pero inicialmente al cuarto día es un blastocisto temprano. Es un blastocisto inicial. Está todavía al inicio de ese estadio. Todavía tiene que madurar. ¿Y cuándo termina de madurar este blastocisto? Al sexto día. ¿Y qué cambios ocurre con esa maduración? Se pierde la zona pelúcida que la tenía. Entonces, al sexto día tenemos un blastocisto que ahora ya no está pequeñito, ha aumentado de tamaño, con un trofoblasto externo, con un embrioblasto interno y con un blastocele más grande. Ahí lo tenemos al sexto día. ¿Es más grande? Sí, es más grande. Es un blastocisto maduro, el cual ha iniciado el contacto con el tejido endometrial. Esto es el endometrio de la madre, del útero, y ha empezado a entrar en contacto con ese tejido. Eso ocurre al sexto día. Entonces, entre el sexto y séptimo día, que es el fin de la primera semana, estos cambios han ocurrido y se ha formado el blastocisto. Esto quiero que lo graben en su cabecita porque de acá van a salir 50 preguntas. 1. ¿Por qué se forma el blastocele? 2. ¿Qué nombre reciben las células externas del blastocisto? 3. ¿Cómo se llaman las células internas del blastocisto? ¿Qué día se forma el blastocisto inicial? ¿Qué día se forma el blastocisto tardío? ¿Cuándo se inicia el primer contacto con el tejido endometrial o el tejido uterino? ¿Sí? ¿Qué forma el embrioblasto? ¿Qué forma el trofoblasto? ¿Cuándo se forma la módula? ¿Cómo se llama el resultado de la división del cigoto? Entonces, todas estas células que estoy explicando, por favor, acá salen como 50 preguntas de todo este proceso. ¿Sí? Entonces, tenemos que al sexto día, o séptimo día, finalizando la primera semana, ya empezó un contacto entre el producto que primeramente estaba flotando en todas las secreciones y luego empezó a entrar en contacto con la pared uterina. Cuando empieza a entrar ese contacto, hay cambios en el trofoblasto. Inicialmente eran células, ¿no? Pero ahora van a formar otro grupo de células que van a empezar a invadir al endometrio. Y esos cambios los vamos a ver ahora, qué nombres van a resultar de la división ahora a partir del trofoblasto. ¿Listo? Entonces, así quedamos durante la primera semana. Vamos a ver ahora qué ocurre en la segunda semana de la. Ahí tenemos lo que es el resumen en teoría de la primera semana. Estos son los cambios. Acá tenemos a lo que es la trompa uterina, para ver que ahí se ha llevado a cabo lo que es la fecundación, formación del cigoto, y luego comienza la división en células de los blastómeros. Recuerden que el proceso, la primera división, ojo la nota, la primera división celular del blastómero empieza a las 30 horas de haberse producido la fecundación. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar 30 horas? Porque la fecundación va a demorar 24 horas. Todo ese proceso que lo hemos visto, el paso por la corona radiada, el paso por la zona pelúcida, todo este proceso llamado fecundación tiene un tiempo de 24 horas. Y posteriormente vamos a ver que va llevando a cabo 30 horas
mórula siempre en su zona pelúcida, y ya tenemos al cuarto día que se va organizando la mórula para formar el blastocisto. No tenemos de 4 a 5 o 6 días en los cuales pues ya empieza el contacto con el endometrio. Noten ustedes que el endometrio está engrosado, está bien grueso, y esto, todo lo que ven ustedes ahí en blanquito son glándulas uterinas que están secretando sustancias hacia la cavidad para que pueda nutrir a este blastocisto que casi ha formado. ¿Cómo se llama este grupo de células internas? ¿Cómo se llama? Embrioblasto. ¿Cómo se llaman las células externas? Trofoblasto. ¿Cómo se llama la cavidad? Blastocelios. Ahí tenemos ya empezando el contacto. Acá lo mismo, estas son las fases de la fecundación que se llevó a cabo durante la primera semana con el ingreso del espermatozoide. Esto es la mórula, así está compactada. Esta, si yo le pusiera esta estructura y le dijera, nombre la estructura que usted está observando, ¿qué sería esto? Todo esto. Un blastocisto. Células internas. Así viene el examen práctico, ¿no? El examen práctico viene con una imagen y con una flechita señalada, como en este caso acá no va a venir el nombre, ¿no? Y identifique. ¿Qué sería esa masa de células internas? Embrioblasto. Usted le va a poner la respuesta en una palabrita, embrioblasto. Si está señalándose esta zona interna, ¿qué será? Blastocelio o la cavidad del blastocisto. Y las masas de células externas, ¿cómo se llama? Trofoblasto. Entonces, acá tenemos ya el día 7 en esta imagen, en el cual empieza a haber un cambio, vean ustedes, en el trofoblasto que estaba por fuera. Y este cambio que ocurre al entrar en contacto con el endometrio, el epitelio del útero, que es el endometrio, pues va a permitir que el blastocisto que estaba flotando pueda ingresar al interior del tejido materno e infiltrarse, invadir, y ese nombre recibe implantación. Implantarse. Entonces, estos cambios van a arrastrar a todas estas células hacia el interior del tejido materno. Y eso se llama implantación. Entonces, yo puedo decir que a fines de la primera semana inicia la implantación, pero no concluye. ¿Cuándo va a concluir esa implantación que empezó más o menos el día 6 o el día 7 con este primer cambio? ¿Cuándo va a terminar la implantación? Cuando termine la segunda semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en este día? Como segunda semana, vamos a revisar implantación. Todo el proceso de implantación que ocurre durante la segunda semana del desarrollo. ¿Listo? Bien, pues ahora esto es el juego de la primera semana. Acá tenemos ya segunda semana. Entonces, ¿cuáles son las características y el objetivo de nuestra clase? ¿No? Observar cómo finaliza la implantación de este blastocisto que ya está maduro, pues, ¿no? Ya hemos visto que está maduro. Además que también esta semana se va a formar, no el embrión todavía, porque todavía más o menos a partir de la tercera o cuarta semana se va a llamar embrión, todavía no se llama embrión. ¿Cómo se está llamando? Hasta ahorita el embrión se va a estar llamando embrioblasto, ¿no? Son un grupo de células que están formando el embrioblasto. Posteriormente originará el embrión, pero ahorita todavía no se llama embrión. Pero después del embrioblasto va a formar otra estructura antes de llamarse embrión. ¿Y cómo se llama esa otra estructura? Se llama disco embrional. Ahorita lo conocemos como embrioblasto. Posteriormente, ¿qué va a formar? El disco embrional. ¿Y por qué se llama disco? Porque es una estructura que tiene, esto es cuadrado, ¿no? Es una estructura que tiene forma de un disco. Por eso se llama disco embrionario. Eso es al inicio. Posteriormente, este disco embrionario va a llevar a cabo cambios y se va a denominar embrión. Todavía es plano, el disco es plano. Pues observan, imagínense que esta hoja tiene forma de un disco. Pues eso se llama disco embrional. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como objetivo de nuestra clase, primeramente, conocer cómo se lleva a cabo la implantación.
cómo se forma el disco embrionario, que posteriormente formará el embrión, y algunas otras estructuras que se van a ir formando, que son extraembrionarias, que significa que van a estar por fuera del embrión, como la cavidad amniótica, que no hay, ahorita la conocemos como blastocele nada más, el amnios, que todavía no lo hemos conocido, saco miterino, tallo de conexión y saco coriónico. Esto también se va a formar durante la segunda semana, y luego lo vamos a ir conociendo. Bien. Entonces, día 8, inicio de la segunda semana. ¿Qué va a ocurrir? Recuerden que a fin del día 7, ¿qué pasó? Se inició el contacto con el tejido humano. Vamos a ver qué cambio ocurre. Acá estamos el día 8, empezando. Miren el grupo de células que se están formando a partir de las células externas. A partir de estas células externas, ¿cómo se llamaban estas células externas? Se llamaban el trofoblasto. Entonces, el trofoblasto, que estaba, el trofoblasto, que sería formado durante la primera semana, sabemos que es el grupo de células externas, pues va a diferenciarse en dos grupos celulares. Una llamada el sincitio trofoblasto, sincitio trofoblasto, y la otra llamada el citotrofoblasto, ¿listo? Entonces, a partir del trofoblasto se van a formar dos grupos celulares. Otra vez repito, el trofoblasto origina dos grupos celulares durante la segunda semana. ¿Cómo se van a llamar esos grupos celulares? Se van a llamar sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Miren ustedes las diferencias entre los dos grupos celulares, que me van a decir. Esto que está en morado, con varios puntos, se llama el sincitio trofoblasto, de ahí tienen el nombre, sincitio trofoblasto. Y esto que está en verdecito, por dentro, se llama citotrofoblasto, que va por dentro. Entonces, yo podría decir que el sincitio trofoblasto es externo. Internamente va el citotrofoblasto, porque lo estamos observando. Otra diferencia es que el sincitio trofoblasto es una masa de células. Una masa de células. ¿Por qué? Porque las células no van a estar definidas claramente. Miren, es una masa de células nucleadas. Es una masa nuclear, pero las células no tienen contornos. ¿Me dejo entender? Sin embargo, el citotrofoblasto, sí. Estas células están organizadas, tienen su contorno celular definido, las del citotrofoblasto, y la del sincitio es una masa multinuclear. ¿Listo? Bien. ¿Qué más sé? Que el sincitio va por fuera y el cito va por dentro. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué otra cosa sé? De que estas células del citotrofoblasto que van por dentro llevan a cabo divisiones celulares, empiezan a dividirse por mitosis, lógicamente, ¿no? Se van a dividir y de esa manera va aumentando su número de células, pero el sincitio no se divide, no lleva a cabo división celular. Vean todas las diferencias que hay, ¿eh? No se divide, es una masa amorfa, va por fuera del cito. Todas esas características tiene el sincitio, pero ha aumentado de tamaño. Miren arriba del sincitio, luego acá y luego acá. ¿Ha aumentado de tamaño? Sí, la pregunta del millón será, pero por eso de cómo aumenta de tamaño si no se divide. Y la respuesta es de que las células del citotrofoblasto que sí se dividen van a ir perdiendo sus membranas externas y se van incorporando al sincitio. ¿Me dejo entender? Entonces, citotrofoblasto pierde algunas células sus membranas externas de la célula y se incorporan al sincitio. Es por eso que el sincitio va creciendo. Desde el inicio, el día 7 u 8, luego va a aumentar. Ahora, entonces yo preguntaría,
¿Cuál de los dos grupos de células, sincitio y cito, es el grupo de células que invade el tejido materno? ¿Cuál? El sincitio. Es lo que estamos viendo, ¿no? Como poco a poco va invadiendo y va ingresando al tejido materno. Entonces, el sincitio trofoblasto es el grupo de células invasoras. ¿A quién? Al endometrio, a la madre. Es decir, que va a ingresar, va a permitir que el producto que se está desarrollando pueda ingresar al interior de la pared. Y va ingresándolo poco a poco. Miren ustedes acá arriba, como acá hay una parte que recién ha hecho contacto, acá ya está, gran parte hacia el interior porque esta va a ser la superficie de la pared uterina. Acá todavía ya está casi todo al interior, todavía hay una pequeña superficie que está abierta, por así decirlo, y acá ya terminó de ingresar en el interior y ya la superficie se ha reconstituido otra vez. Entonces, ahí en la última imagen ya está toda la estructura implantada al interior del tejido materno. ¿Qué día será este aproximadamente? El día 13 o 14, que es el fin de la segunda semana, cuando concluye la implantación. El día 13 ya la pared se ha terminado. Inicialmente acaba de ver en este espacio un tapón de un coágulo de fibrina. Va a haber un pequeño coágulo ahí tapando esa zona donde se ha permitido el ingreso. Posteriormente, ya el día 13 o 14, finalizando la segunda semana, ya no hay ningún taponcito y en toda la pared se ha reconstituido otra vez. Y el producto está al interior de la pared uterina. Y en la superficie que se ve, no se ve nada, se ve una pequeña zona que está algo elevada, pero todo el producto está al interior para desarrollarse, ¿no? Entonces, estábamos observando acá cuáles son las características que tiene el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Hay diferencias entre ambos grupos celulares. Noten que al inicio el sincitio no tiene estos espacios. ¿Ven ahí? No tiene espacios. Al inicio, ¿no? Poco a poco van apareciendo esos espacios en el sincitio. ¿Por qué? Todo esto que está por fuera, que es el útero, es el endometrio, estas son glándulas uterinas, que como les dije, están secretando sustancias nutritivas. ¿Qué es esto? Son los vasos sanguíneos de la madre, que contienen sangre en su interior. Entonces, conforme el sincitio va ingresando en la pared uterina, va entrando en contacto ¿con quién? Con las glándulas y las va a erosionar. ¿Qué significa erosionar? Las va a contactar y va a reabsorber esas sustancias nutritivas que tiene la glándula hacia el interior y se van formando pequeñas lagunas en el sincitio trofoblasto. ¿Y qué van a tener esas lagunas? Pues las sustancias nutritivas de las glándulas. Como este ha crecido, ha entrado en contacto con las glándulas, entonces reabsorbe sus sustancias nutritivas. Y la pregunta será, ¿y para qué? ¿Para qué creen? ¿Qué tiene que ir nutriendo? El interior en la formación del disco embrionario, que posteriormente será embrión. También hay cambios en el embrioblasto. Se va organizando, se va multiplicando y necesita de nutrición. Si no, se morirían esas células. Entonces, ¿quién le va a aportar la nutrición? El sincitio, que va reabsorbiendo las sustancias nutritivas de las glándulas, formando lagunas en su interior. Y esta sustancia nutritiva se va a llamar inicialmente embriótrofo. Nombre nuevo, por favor, ¿ah? Oh. Entonces, ¿qué serán ese embriótrofo? Sustancias nutritivas. Es el nombre, por favor se lo graban, que se suele preguntar. ¿Qué cosa es el embriótrofo? Son las sustancias nutritivas que reabsorbe el sincitio trofoblasto para llevarlo a su interior para formar, ¿qué les dije primeramente? Pequeñas lagunas, ¿no? Va formando en el interior de esas lagunas. ¿Cómo se va
erosión de las glándulas uterinas. ¿Listo? Pero, ¿qué les dije que era esto? Estas son las glándulas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Vasos sanguíneos de la madre, ¿no? Y acá está erosionando el vaso sanguíneo. Pues ya, imagínense, ¿qué tiene el embriostrofo? Solamente vitaminas, sustancias nutritivas. Pero, ¿qué más le va a faltar? Oxígeno. ¿Y quién aporta el oxígeno? La sangre. O sea que una vez que ha llenado todo el interior del embriotrofo que está nutriendo, ¿qué más va a necesitar? Oxígeno. ¿Y de dónde lo va a obtener? De los vasos sanguíneos de la madre. De tal manera que no solamente va a erosionar a las glándulas, sino también ¿a quién va a erosionar? A los vasos sanguíneos de la madre. Y la madre se prepara también, porque sus vasos sanguíneos, miren lo que va a ocurrir con sus vasos sanguíneos de la madre, va a haber cambios. El vaso sanguíneo de la madre, antibiología, recién van a llevar. Pero vean, un vaso sanguíneo vamos a esquematizar qué tiene. Es así, un vaso sanguíneo más pequeñito, el más pequeño de los capilares. Está formado por dos o tres células. Vamos a poner bien planitas. Una célula, acá le vamos a poner otra célula y acá le vamos a poner otra célula. Eso es un vaso sanguíneo más pequeñito, formado por tres células. Y estas células, que son planitas, se llaman endotelio. Así se llaman las células del vaso sanguíneo. Estamos hablando aparte de esto, ¿no? Este es un vaso sanguíneo que he hecho un corte para ver cómo está formado su pared. Está formado por dos o tres células muy planitas llamadas endotelio. Y al interior está yendo la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo está al interior del vaso sanguíneo. Ahora, yo les dije que la madre con sus vasos sanguíneos que son muy pequeñitos, que están aquí, mira que hay tres células, sangre al interior, también se prepara y sus vasos sanguíneos se transforman. Las que están en contacto con el sincitiotropolazo se van a transformar. ¿Y en qué va la transformación? Se hacen más grandes y cambian su configuración a vasos llamados sinusoides. Ahora se va a llamar así. Sinusoide. Y ustedes preguntarán, ¿y qué significa un vaso sanguíneo sinusoide? En que sus células que estaban muy juntitas ahora empiezan a separarse para dejar espacios. Se separan sus células del endotelio, se hacen más grandes y las células empiezan a separarse. Y ahora la pregunta será, ¿y para qué hace eso este vaso sanguíneo de la madre, ¿no? Que entra en contacto con el para liberar a la sangre que va al interior a través de estos espacios? ¿Por qué tiene que liberar? Porque el sincitio lo está invadiendo, lo está erosionando. ¿Y qué va a hacer el sincitio? Va a llevar la sangre al interior de estas lagunas que estaban llenas de embriotrofo. Pero ahora, ¿de qué se van a llenar? De sangre. Entonces el sincitio inicialmente tenía lagunillas con embriotrofo, ahora va a tener esas lagunillas con embriotrofo y con sangre materna. ¿Qué le va a aportar la sangre materna? Nutrición y oxígeno. ¿Qué le aporta el embriotrofo? Nutrición que viene de las glándulas uterinas. ¿Para qué? Para nutrir a todas estas estructuras que están en el interior. ¿Listo? Ya vean que no es tan sencillito pensar de que se une y como me repitan, no. Hay cositas que van a ir cambiando. Entonces tenemos así de que al finalizar la segunda semana, el producto del sincitiotropolato, si uno lo estrujara, sería como una gran esponja llena de sangre. Están nutriendo a todas las estructuras que están formándose en el interior. Estamos hablando solamente de esta capa, ¿eh? Nada más. Nada más. ¿Listo? ¿Se ha entendido entonces más o menos lo que es el sincitio y el citotrofoblasto? Posteriormente el citotrofoblasto que está por dentro, miren ustedes, recuerden que el citotrofoblasto es el que va a llevar a cabo divisiones celulares. Va a ir formando pequeños nudos. Miren, en ciertas zonas empieza a acumularse
para formar estos pequeños nudos, acá están más grandes, que van a ser las futuras vellosidades placentarias. Las futuras, porque todavía no hay placenta, solo son células. Recuerden que estamos en la segunda célula. Bien, vamos a ir viendo qué nos dice la teoría por ahí. Entonces, hasta ahí el cuento del sincito trofoblasto. Entonces tenemos que el día 8, el trofoblasto se divide en dos grupos celulares que ya los hemos conocido. ¿Cómo se llaman? Sincito trofoblasto y citotrofoblasto. Características del sincitio: es una masa de célula amorfa, no tiene forma. Multinuclear, varios núcleos. Las paredes no están delimitadas, pues amorfas, no tienen células con límite definido. Características del citotrofoblasto: células mononucleares, acá tenemos un solo núcleo. Tienen divisiones de tipo mitosis y migra, porque pierden sus delimitaciones celulares y se incorporan al sincitio. Todo esto que ustedes ven ahí en blanco es el endometrio. Todo lo que está con rojito son los vasos sanguíneos de la madre, y estos serán las glándulas uterinas que están secretando sustancias hacia el interior. Entonces acá tenemos que el sincitio es erosivo, enzimas, bueno, va eliminando algunas enzimas proteolíticas para poder degradar y reabsorber sustancias. Otra cosita que también hay que tener en cuenta acá: estas células que están formando el endometrio, estas células, acá se va a llevar a cabo una reacción llamada la reacción residual. Todas estas células que están formando acá el endometrio, lo que está en blanco, van a llevar también a cabo un cambio en su conformación. Inicialmente son pequeñas, pero ahora van a aumentar de tamaño. ¿Y por qué aumentan? Porque empiezan a formar sustancias nutritivas. Todas estas células que están cercanas al producto. Entonces, ese cambio que hace la célula endometrial ahora lo transforma en una célula decidual. Inicialmente se llama célula endometrial, pero el cambio que hace de una célula, era pequeñita la célula del endometrio, ahora ha aumentado el tamaño. ¿Por qué? Porque ha acumulado más sustancias nutritivas en su interior, y esta célula llamada endometrial ahora se va a llamar célula decidual. Y este cambio que hay de célula endometrial a célula decidual se conoce como reacción decidual. Reacción decidual. Entonces, ¿en qué consiste la reacción decidual? En el cambio que hace la célula endometrial a una célula decidual. Y la pregunta será, pues, ¿y para qué? Porque si hay un cambio, porque han formado más sustancias nutritivas, ¿para qué necesita o tiene que llevar a cabo este proceso? Porque ¿quién la está invadiendo? El sincitio trofoblasto. Al invadir, reabsorbe todo lo que pueda. Entonces, esta célula ha cambiado, ha formado más sustancias nutritivas que le va a servir a quién? Al sincitio trofoblasto. ¿No? Recuerden que todo este grupo de células que están invadiendo son células extrañas para la madre. No son células de su cuerpo, son células de otro ser. Si bien es cierto, se ha formado a partir del ovocito, pero ya la configuración genética de todo este grupo celular ha cambiado. Pero la madre está permitiendo que lo invada. Es más, la madre está llevando a cabo cambios en su conformación celular para que este invasor pueda, como finalidad, terminar de ingresar en su interior, crecer, nutrirse y formar a este nuevo ser. Pero la madre tiene que llevar a cabo estos cambios, porque si no hace esos cambios, el producto no recibe nutrición, degenera y muere. ¿Qué cambios está ocurriendo? Está llevando a cabo la reacción decidual, el cambio de sus células. Está llevando a cabo la formación de los vasos sinusoides. Está produciendo más sustancias nutritivas a través de sus glándulas. Si la madre no llevara a cabo esos cambios, el producto no tendría sustancias nutritivas que genera y fallece.
producen los abortos. ¿Listo? Entonces tiene la madre que también prepara su cuerpo para llevar a cabo estos partos. Bien, sigamos. Entonces tenemos acá ya la conformación del sincitio, ha llevado a cabo la creación residual. Y otra cosita que también es importante que lo resalten, lo voy a resaltar acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué estoy resaltando? ¿Produce qué? HCG. ¿Y qué cosa es el HCG? Significa hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, el sincitio trofoblasto produce, a medida que va ingresando y va aumentando el tamaño, porque al inicio es pequeñito, entonces va produciendo esta hormona. Esta es la hormona del embarazo. Solo se forma cuando hay embarazo y es la base para las pruebas de diagnóstico de embarazo. Entonces, cuando una mujer quiere saber si está embarazada, compra su pruebita y ¿qué se va a dosar? La hormona gonadotrofina coriónica humana, que solo está presente si hay embarazo. Si no está embarazada, no está presente. ¿Quién lo forma? El sincitio trofoblasto. ¿Y por cuándo se va a formar el sincitio trofoblasto? Solo si hay embarazo se va a formar este sincitio. Si no hay embarazo, no se va a formar. ¿Listo? Entonces tenemos que se va, aparte de todas las características que hemos visto que tiene el sincitio, también una de ellas es que produce HCG. Y ahora la pregunta será, ¿y qué va a hacer el HCG? Acá dice cuerpo lúteo. ¿Qué era el cuerpo lúteo? ¿Lo recuerdan? ¿Qué era el cuerpo lúteo? ¿Alguien me lo recuerda? Porque me olvidé. ¿Qué era el cuerpo lúteo? ¿Alguien lo sabe? Recuerden que en el ovario se llevó a cabo la ovulación, que era la salida del ovocito, y que posteriormente quedaron algunas células al interior del ovario, y esas células empezaban a producir hormona que era llamada la progesterona. Un grupo de células que se transforman en células amarillas y se iban a producir progesterona. Uy, pues está llegando, señorita, la clase es a las 8. ¿Ah? ¿Está buscando la tercera clase ya? ¿La segunda clase que tenemos con usted? Paz. Ojo chicos, para esta vez yo les estoy permitiendo de que entren no a la hora que yo la siguiente clase, 8 y 5 cierro la puerta. 8 y 5, Estoy tomando lista por ahora en una hojita, pero la siguiente clase voy a tomar lista uno por uno. Si no está, yo les pongo falta y si acumulan más del 20% de falta, según lo que dijo el doctor Cárdenas, pues ya no tienen derecho a dar el examen. Ojo con las resistencias. Bueno, entonces le estaba contando la función que iba a cumplir HCG, que era la hormona gonadotrofina. Uno pues son pruebas de embarazo, se puede diagnosticar o confirmar el embarazo. La otra era la del cuerpo lúteo, que les estaba diciendo que eran células que quedaban en el ovario. Todo esto que estamos viendo acá está llevándose a cabo en el útero, donde está lejos del ovario. Todo esto que va a ver acá es en el útero. El ovario está en otro lado, está por la trombofedina, por allá está lejos. Entonces, HCG, una de las funciones que tiene es mantener vivo o activo al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está en el ovario produciendo progesterona. ¿Qué hacía la progesterona? Hacía que las glándulas uterinas secreten sustancias que el endometrio haya agrandado y esté en estadios secretores del endometrio. ¿Por qué tiene que estar en estadio secretor? Porque va a venir este nuevo ser y va a ingresar. Y esas sustancias que va secretando todo lo que es el endometrio le va a servir como antibiótico. ¿Listo? Entonces, ¿quién mantiene activo a lo que es el endometrio? Pues el cuerpo lúteo con su hormona que está produciendo que se llama progesterona.
Y la pregunta es, ¿y el cuerpo lúteo cuánto tiempo tenía de vida? A ver, lo que te dije en la clase anterior. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? 10 a 12 días. Entonces, ¿qué día estamos acá en la segunda semana? ¿Qué día vamos a empezar la segunda semana? El día 8. Ya se acerca el término de mantenerse activo o de vida que tiene el cuerpo lúteo. Recuerden que al día 10 se va a morir, va a degenerar el cuerpo lúteo. Pero si degenera, ¿qué va a pasar con el embarazo? ¿Qué va a pasar con ese producto? Si degenera el cuerpo lúteo, va a dejar de producirse sustancias nutritivas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Va a producirse va a caer, no va a concluir su desarrollo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo lúteo? Mantenerse activo produciendo progesterona. ¿Listo? ¿Y quién le da el indicativo de que haya un embarazo? Porque el cuerpo lúteo está en el ovario, está allá, no, ni cuenta se da, ¿no? Entonces, ¿quién le dice que ahí hay un embarazo? HCG, que es la hormona del embarazo. Entonces, cuando el cuerpo lúteo está ya por finalizar, entrando al 8º día, pensando que el día 10 ya va a descansar, va a morir y va a degenerar, le llega el aviso con la hormona, con la endorfina, y le dice que no, pues allá hay un embarazo y él tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo su hormona para mantener ese embarazo. Ahora la pregunta será, como hay embarazo, ¿cuánto tiempo va a permanecer activo el cuerpo lúteo? ¿Cuánto tiempo? 20 semanas. ¿Qué significa? 5 meses de gestación. 5 meses. Olvídense ya de 10 días. Inicialmente cuando no hay embarazo, 10 días o 12 días. Pero cuando hay embarazo, 20 semanas permanece activo el cuerpo lúteo. ¿Produciendo qué? Progesterona. ¿Para qué? Para mantener ese embarazo. Pero el embarazo no termina en los 5 meses. ¿Cuántos meses es un embarazo? 9 meses. ¿Cuántos meses falta? 4 meses. Y 5 meses ya el cuerpo lúteo ya no da más, pues. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos meses falta? 4 también para terminar ese embarazo. Y ahora, la progesterona, ¿quién la produce? La placenta. Una vez que a los 5 meses el cuerpo lúteo degenera, fallece, deja de producir, ahora ¿quién va a producir esa progesterona? Porque tiene que seguir produciéndose. La placenta. Ya finish el cuerpo lúteo. Ahora me toca a mí, dice la placenta. Con hormonas que produce, mantienen ese embarazo. ¿Listo? ¿Qué pasaría si se cesa la producción de progesterona? El endometrio degenera, se desprende y cae con todo el producto. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos que una de las funciones del sincito trofoblasta era, bueno, producir HCG. ¿Para qué? Para mantener activo al cuerpo lúteo. Bueno, hasta ahí hemos visto sincito. Ahora vamos a ver qué cambio ocurre con el embrión. El embrión era solamente un grupo de células llamada embrioblasto. Nada más. Esta masa de células internas llamada el embrioblasto ahora van a llevar a cabo un cambio. Y este cambio va a ser de que se organizan. Ya no es una masa. Acá vamos a esquematizar. Ya no es una masa de células internas. Ahora, ¿qué va a pasar con esta masa de células? Se van a organizar y hay algunas que empiezan a crecer más y otras que van a ir quedando pequeñitas en forma cúbica. Entonces, las que están hacia arriba van a hacerse altas. Acá vamos a tener al trofoblasto que está ya formando el cincito y el cito. Las que están arriba van a hacerse altas, las células más altas, las células cilíndricas arriba, y las que están abajito van a ser cúbicas. Entonces ahora el embrioblasto está organizado en 2 grupos de células, superficiales y las que están debajo, arriba y abajo. Las que están arriba son más altas, son cilíndricas, y las que están por debajo van a ser cúbicas. Y ahí va a tener la apariencia de un disco. Ahora, miren, esto que está acá al interior va a tener esta apariencia de un disco, con células cúbicas arriba
cilíndricas arriba y cúbicas abajo. ¿Listo? Eso quiere decir que si yo veo que esto tiene, ya no es plano, imagínense que tiene forma de disco, todas las células que están acá arriba van a ser altas, cilíndricas, y las células que van a estar por debajo que van a ser células cúbicas. ¿Listo? Y ese cambio en ese grupo celular va a ser denominado, las que están arriba, epi, porque están arriba, epiblasto, y las que están abajo se van a llamar hipoblasto. Hipo es abajo, epiblasto. Entonces ahí aparece el embrioblasto, origina al hipoblasto y al epiblasto. Y adquiere la forma de un disco, esta masa de células internas. Y la vemos aquí, arriba en azul, epiblasto, y por debajo tenemos al hipoblasto. ¿A partir de dónde? Del embrioblasto. Esta es la cavidad llamada, ¿cómo se llama esta cavidad? Blastocele. Ahora, cuando el hipoblasto, vean aquí, este hipoblasto de células cúbicas empieza a formar una capita de células que rodea al blastocele, miren, va rodeándolo ahí, esta membrana va a ser denominada como la membrana exocelómica. Membrana exocelómica. En ese momento la cavidad del blastocele cambia a denominarse cavidad exocelómica. Recuerden que en embriología hay estructuras que van a formarse en un momento para dar origen a otra estructura. ¿Listo? Esta cavidad era el blastocele, pero ahora tiene una membrana que la ha delimitado y la ha separado de estas células que son el citotrofoblasto, porque el sencillo va por fuera. Esta membrana rodea a la cavidad del blastocele o del blastocisto, y ahora, ¿cómo se llama esta membrana? Se llama membrana exocelómica. Membrana exocelómica, también llamada membrana de Heuser, pero membrana exocelómica. Y cuando se forma la membrana exocelómica, la cavidad cambia de nombre a ser llamada cavidad exocelómica. Ahora se va a ver otro cambio, ¿eh? Cuando yo de uno, a ver, miren lo que va a suceder acá. Cuando yo voy a juntar, ¿cómo se llama este grupo de células que está acá abajo? Hipoblasto. Si yo reúno hipoblasto, membrana exocelómica y cavidad, ¿qué voy a formar? Saco vitelino primario. Entonces, yo voy a preguntar en el examen, ¿cómo se forma el saco vitelino primario? El saco vitelino primario, saco vitelino primario. ¿Cómo está conformado? Por hipoblasto. Está formado por membrana exocelómica y por cavidad exocelómica. ¿Eso qué cosa es? Saco vitelino primario. Entonces yo pregunto en el examen siempre, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que forman el saco vitelino primario? ¿Cuáles son? Hipoblasto, membrana exocelómica y la cavidad. Y mi pregunta acá también puede ser, ¿quién forma la membrana exocelómica? ¿Quién la forma? El hipoblasto. ¿Listo? Bien. ¿En qué cavidad se transforma el blastocele? Otra pregunta, ¿no? ¿En qué cavidad? En cavidad exocelómica. Que en conjunto, ¿cómo se va a llamar? Saco vitelino primario. Primario, ¿por qué? Porque luego va a aparecer uno secundario. A veces estamos con el saco vitelino primario. Ya el producto ha dejado de ser, ¿qué cosa? Embrioblasto. Porque ¿qué cosa es el embrioblasto? Una masa de células. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Disco germinativo. ¿De qué tipo? Bilaminar. Porque luego va a haber uno trilaminar. Ese se llama bilaminar. ¿Por qué se llama bi? Dos. ¿Qué significa bi? Dos. Dos grupos de células. Alzas arriba, epiblasto, y hacia abajo, hipoblasto. Por eso se llama bilaminar.
no había. Recuerden que era una masa de células pegadas al cloroplasto. Esta cavidad nueva no existía. ¿Y de dónde está apareciendo? ¿De qué color son estas células que rodean esta cavidad? ¿De qué color es? Azul. Entonces, el epiblasto es de color azul. Entonces, desde el epiblasto van formándose células que van a ir rodeando a esta cavidad que ha aparecido, y esto, el grupo de Z membrana va a ser llamada amnios. ¿Cómo se llamará la cavidad? Cavidad amniótica. Entonces aparece una cavidad que no había, ojo, ¿qué cavidad había? Había blastocele. Esta cavidad sí existía, pero esta cavidad que está hacia arriba no había. Ahora se está formando. Y va formando por células que salen desde el epiblasto. Recuerden que el epiblasto son células altas. Y desde sus extremos se va formando un grupo de células pequeñas que van a ser llamadas el amnios y que van a ir rodeando esa cavidad que ha empezado a formar. ¿Cómo se va a llamar esa cavidad? Cavidad amniótica. ¿Y cómo se llama el grupo de células que lo rodean? Se van a llamar amnios. ¿Listo? Entonces ahora el disco de tipo bilaminar está en medio de dos cavidades. ¿Cuáles son esas cavidades? Arriba, amniótica, y cavidad exocelómica o sarcopilera. ¿Listo? Sí. Entonces tenemos que se ha formado a partir del embrioblasto dos grupos de células. Ahí tienen la conformación. El hipoblasto son células cúbicas. Tienen su membrana exocelómica. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuáles son las células que conforman el techo de la cavidad exocelómica? ¿Qué células son? El hipoblasto. ¿Cuáles son las células que forman el piso de la cavidad amniótica? El epiblasto. Entonces de ahí sacan ustedes su fracción. Esto será piso de esta cavidad, esto será techo de esta otra cavidad. El epiblasto es una célula más alta, gruesa, cilíndrica, piso de la cavidad amniótica, y se continúa con el embrioblasto. Bueno, ya hemos visto, miren, el blastocele, cavidad exocelómica. Acá está la membranita que lo recubre, que es la membrana exocelómica. Acá tenemos el epiblasto. Es una imagen que nos muestra el libro de Moore. Esta es la cavidad nueva que se está formando, llamada amniótica, y sus células que lo rodean, llamadas amnios. Otras estructuras que han aparecido, cavidad amniótica. Esto es lo que estamos observando aquí, rodeada por amnios. La cavidad exocelómica acá abajo, que ahora ha formado ¿qué tipo de saco viterino hemos dicho? Saco viterino de tipo primario. Acá lo mismo, ahora vean, estamos más o menos acá al día 9 o 10. Ya tenemos al disco germinal bilaminar. Arriba, esta cavidad, ¿cómo se llama esta cavidad? Amniótica, y estas células que lo rodean, amnios. ¿Cómo se llama esta cavidad? Exocelómica, rodeada por su membrana exocelómica. En conjunto, ¿cómo se llama esto? Saco viterino. Listo. Día 9, acá lo tenemos esto. Miren lo que está sucediendo en el circuito trofoblasto acá, que está formando esas lagunas. En este periodo es el periodo lacunar. El sincitio, ¿para qué formó lagunas? Recuerda que va a llenar las lagunas. ¿Qué va a llenar? Con embrión. Se va a llenarse de embriotropo, posteriormente va a llenarse de sangre, acá también va a llenar de embrión. ¿Bien? Entonces lo hemos visto. Acá aparece una nueva, al 10º día. Miren, acá ha aparecido un nuevo tejido que no había. Miren lo que está pasando acá. Todavía hay un coágulo de fibrina en la superficie, ¿no? Estas son las glándulas uterinas, este es el endometrio. Acá hay un tapón, todavía se no ha reconstituido la pared. Pero noten ustedes que esto que está en verde con lagunas, ¿qué tejido es? Sincitio trofoblasto. Lo que está por dentro, ¿qué será? El citotrofoblasto, con célula delimitada. Pero entre el citotrofoblasto y la membrana no hay un espacio. Miren que esta membrana
tenemos el epiblasto, disco, unido al citotrofoblasto, pero ahora se ha formado este tejido que lo va a separar. ¿Lo ven ahí en rosado? ¿Se dan cuenta? Ese tejido nuevo que aparece se va a llamar el mesodermo extraembrional. Ahí está, mesodermo extraembrional. ¿Qué significa la palabra mesodermo? Mesodermos son tejidos conectivos de tipo embrionario, pero en este caso no va a ser del embrión, va a estar por fuera del embrión, por eso se llama extraembrional. ¿Quién lo va a ir formando? El saco vitelino. Este saco vitelino que se ha formado empieza a formar este nuevo tejido conectivo, este mesodermo, y empieza a ubicarlo por fuera de él. Entonces va ubicándose por fuera, por dentro del citotrofoblasto, y empieza a separar al producto. Lo rodea. Va a rodear a la cavidad, al saco vitelino, va a rodear a la cavidad amniótica y lo separa completamente. ¿Se está viendo ahí, no? Bien. Ahora, la pregunta será, ¿y por qué, profesora, aparece eso? ¿Qué va a suceder acá? Se tiene que formar el cordón umbilical. El cordón umbilical es el nexo que va a tener el producto del embrioncito con la pared, con la madre. Y acá todavía las estructuras que se están formando todavía no originan el cordón umbilical. Sin embargo, acá empieza a aparecer este tejido conectivo, este mesodermo. En la parte final se va a formar el nexo entre el producto y este tejido que está pegado a la madre, y eso será el futuro cordón umbilical. Entonces por ahora se está formando ¿qué cosa? Un nuevo tejido que no existía, pero que apareció, llamado mesodermo. Ahora, van a haber cambios en el mesodermo. Miren, acá está el mesodermo el día 10. Miren lo que ha pasado ahora con el mesodermo, que acá en el libro de Lachmann, que es de color blanco, ¿no? Han empezado a aparecer unos espacios. Unos espacios que van a separar al mesodermo en una hoja interna y una hoja externa. Vamos a ver qué va a pasar. Miren, han aparecido estos espacios llamados espacios celómicos del mesodermo extraembrionario. Empezaron a aparecer para separar. ¿Sí? Empezaron a aparecer, este libro que nos muestra arteado. Aparecen estos espacios para separar en una hoja interna pegado a lo que es el saco vitelino y una hoja externa pegada al citotrofoblasto. Miren ahora qué ha pasado con todo eso. Se ha formado una capa interna del mesodermo que rodea el producto y una capa externa pegado aquí al citotrofoblasto. Este espacio era todas estas pequeñas lagunas, estos espacios que había, que ahora se han unido todos para formar una gran cavidad, separando al mesodermo inicial en dos hojas, una interna pegada al saco vitelino y una externa pegada al citotrofoblasto, que ahora la tenemos acá, interna pegada al saco vitelino y externa pegada al citotrofoblasto. Esta pared externa de esta cavidad recibe el nombre de corion, y preguntaré en el examen ¿qué es el corion? El corion es esta pared de toda esta estructura llamada saco coriónico. Entonces, mi pregunta será, ¿qué estructuras forman el corion? A ver, ustedes me van a decir, ¿quién lo está formando? ¿Qué sería en verde? Sincitio. Entonces el corion está formado por sincitio. Sincitio trofoblasto. ¿Qué sería esto que está en celeste? Citotrofoblasto. Está formado por citotrofoblasto. Y esto que está en rosadito era el mesodermo, pero que ahora estaba dividido, recuerden, en una hoja interna y una externa. Y esta hoja externa se llama mesodermo somático. Entonces la hoja de mesodermo somático, pues está dividido. El somático es afuera y el esplácnico es por dentro. Entonces acá dice, acá debe estar, por ahí, allá arriba, mesodermo somático extraordinario. Entonces cuando el mesodermo extraordinario se divide, una hoja externa se va a llamar somática y la que está al interior se va a llamar esplácnica. ¿Listo? Entonces, el corion, que era la pared de todo este saco llamado coriónico,
principio, cito y mesodermo de tipo somático. La hoja externa del mesodermo. Y la hoja interna, ¿cómo se va a llamar? Mesodermo de tipo esplácnico, el que va a rodear al producto. Noten ustedes que la cavidad que se ha formado, inicialmente el mesodermo rodeaba a todo el producto, ¿no? Miren cómo era el mesodermo, miren. El mesodermo rosado rodeaba todo el producto. Pero cuando aparecen estas cavidades en el mesodermo, no aparece en todo. Las que están al interior, lo más profundo, ahí no se forman cavidades. Se formó la cavidad coriónica y acá la parte profunda no. Esto se va a llamar tallo de conexión. ¿Y qué será en el futuro? Cordón umbilical. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá afuera del trofoblasta va a formar placenta. Y la placenta tiene que estar unida al interior. ¿A partir de quién? De este tallo de conexión que se está formando. ¿Qué será en el futuro? ¿Qué cosa? El cordón umbilical. Ahora, noten, ¿cómo se llamaba en conjunto todo esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Saco vitelino de qué tipo? Primario. Pero, este grupo de células, ¿cómo se llamaba? Este está pequeñito acá. Hipoblasto. Noten que del hipoblasto va creciendo otro grupo celular. Miren acá, 1, 2, 3, 4. 1 por dentro de la membrana exocelónica y va a formar una cavidad más pequeña. Ahí está creciendo desde el hipoblasto, que es el nuevo grupo de células, que ahora, miren, ¿qué ha pasado? Ha formado una cavidad más pequeñita de la que había, ¿no? Acá hay una gran cavidad, pero ahora va a crecer. Es como que si este grupo de células creciera, va a formar una cavidad más pequeña. Rezagando a la gran cavidad, pues va a ir estrangulándola para terminar de cerrar aquí y separar lo que había de la gran cavidad y ahora se va a formar esta cavidad más pequeñita. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Se está formando una nueva cavidad más pequeña que va a tener que cerrar y separarse. Esta cavidad más pequeñita y esto que está, ¿de dónde viene esto? Es lo que había antes, ¿no? La primera, esto va a quedar así, separada. ¿Qué se ha formado? ¿Qué tipo de saco vitelino? Secundario. El saco vitelino secundario se forma a partir de ¿dónde? ¿Del epiblasto o del hipoblasto? Hipoblasto. A partir de las células del hipoblasto se forma un nuevo grupo de células para dar origen al saco vitelino de tipo secundario. Y ese será el saco vitelino definitivo. Ya no se va a transformar en otro saco vitelino. Tenemos la formación de un saco vitelino primario, un saco vitelino de tipo secundario. Y ahora el producto está acá en el centro, unido de dos cavidades. Este es el disco embrionario con el epiblasto y hipoblasto. Arriba cavidad. ¿Qué cavidad era? La cavidad amniótica con un tallo de conexión que lo está uniendo a la pared. ¿La pared qué cosa es? El corion. Este tallo de conexión está fijando al producto hacia la pared, formando ahora, se ha formado un saco vitelino tipo secundario. Acá hay un rezago de lo que era el saco vitelino primario, que luego va a degenerar y desaparecer. ¿Listo? Miren acá hay un rezago de lo que era el saco vitelino primario, que está desapareciendo, y acá ahora tenemos al saco vitelino de tipo secundario. Acá hay rezagos del saco vitelino primario que tienden a desaparecer. ¿Y qué día estamos? Ya el día 3. ¿No? Ya vean ustedes que el coágulo de fibrina, acá ya no hay, miren, ya no hay coágulo de fibrina. Acá todavía hay un pequeño coágulo. Este es más o menos el día 12. Hay un pequeño coagulito. Acá todavía hay un pequeño coágulo. Coágulo de fibrina. Cerrando la superficie. Pero el día 13 ya no hay, todo se ha reconstituido. Eso quiere decir que el día 13 termina la implantación. Termina. ¿Cuándo termina? Cuando desaparece todo el rezago de coágulo de fibrina. Ya no hay taponcito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a suceder durante el mesodermo que les hablé, mesodermo del tejido nuevo que aparece, llamado somático y esplácnico, somático y esplácnico y organófilo. El
corio también lo vimos, tipo célula y corio. Y el día 14 ahora está formado, finalizando la segunda semana. El producto todavía no se llama embrión, se llama producto de la gestación, tiene la forma de un disco. Esto es un disco con células superiores llamadas epiblasto, con células inferiores llamadas hipoblasto, con una cavidad hacia arriba llamada cavidad amniótica, con una cavidad hacia abajo que ahora se llama saponítica de tipo secundario, ya no sería primario porque el primario ha desaparecido. Pero ¿cuál es el último cambio que va a ocurrir en lo que es el disco? No hay mayores cambios en el disco embrionario. Hay uno último que aparece. A ver, en uno de los extremos del disco, ya sea este lado, ya sea el otro extremo, un grupo de células del hipoblasto empiezan a cambiar. Inicialmente, ¿qué forma tenían las células del hipoblasto? ¿Eran altas o cúbicas? Cúbicas, eran cúbicas al inicio, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con uno de los extremos? Ya sea a este lado o ya sea hacia el otro lado opuesto. Las células cúbicas, que eran pequeñitas, empiezan a crecer y se hacen más altas. En una sola zona, no en todo. En ese extremo se hacen más altas. De tal manera es que en esa zona se va a formar un pequeño abultamiento llamado lo que es la lámina precordal. Porque va a formar una estructura que sobresale en la superficie en forma redondeada llamada la lámina precordal. Eso es un indicativo para darnos cuenta que en esta zona en la cual se ha formado la lámina precordal por el crecimiento de las células del hipoblasto, será la futura región de la cabeza del futuro embrión que todavía no hay, que es un disco embrionario nada más. Esta zona me indica que acá se formará la futura cabeza del embrión y esto será su cola. Suponiendo que la lámina precordal no se haya formado en ese extremo, sino acá, esta será la futura cabeza del embrión y esta será su cola. Entonces, cuando se forma la lámina precordal, que ya es el día 14, el día fin de la segunda semana, se establece más o menos la dirección que va a ocurrir en el disco embrionario posteriormente, ¿no? Será la futura región donde se desarrollará la cabeza y el extremo contrario será la colita del embrión. Todavía no es, ojo, embrión, es un disco plano. Es como que fuera este disco, este cuadrado que imagínense que tiene forma de disco, así plano, con células arriba altas llamadas epiblasto, con células bajas, cortitas llamadas hipoblasto, una cavidad llamada amniótica y una cavidad llamada saco uterino. Pero es plano. Pero nuestro cuerpo es plano, no. Nuestro cuerpo no es plano. Tenemos la apariencia de un tubo, somos tubulares, tenemos una pared anterior, pared lateral y pared posterior, y en medio es un hueco, tiene cavidades, cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pélvica. Tenemos acá una pared anterior que va adelante de esas cavidades, la pared posterior que va detrás y paredes laterales. Por lo tanto, nosotros tenemos la apariencia de un cilindro, así, con una parte central hueca, que tiene adelante pared anterior, hacia atrás pared posterior y paredes laterales. ¿Listo? Pero en este momento el producto tiene la forma de un disco. ¿Qué tiene que llevar a cabo para que tenga esa apariencia cilíndrica de nuestro cuerpo? Este disco, que está en este sentido, tiene que plegarse. Tiene que plegarse para luego tener esta apariencia del disco y formar al interior, ¿qué cosa? Cavidades, donde posteriormente se desarrollará la tubo digestivo y vía respiratoria, órganos del sistema digestivo, la parte urinaria y reproductora. Tiene que formar sus cavidades que van a ser llamadas como cavidades corporales. En la segunda semana todavía no, estábamos poco a poco viendo de que va a ir cambiando. Recuerden que la segunda semana, cuando entró, no era un disco, que era embrioblasto, era una masa de células nada más. Que ahora, al fin de la segunda semana, ha adquirido una apariencia de disco embrionario. Pero ese disco embrionario, ¿cómo se va a llamar? Disco embrionario de tipo bilaminar. ¿Qué significa bi? Dos.
dos grupos de células. Arriba, epiblasto y hipoblasto. ¿Por qué les digo dos? Porque cuando lleguemos la siguiente semana, tercera semana de desarrollo, este disco va a seguir así, pero ahora va a ser trilaminar, formado por tres grupos de células. La siguiente semana, si no se la pierdan, porque es clave en el asunto, se van a formar las llamadas capas germinales, capas germinativas, y ahora todos los nombres que hemos ido conociendo hasta ahora van a ir cambiando. Recuerden que cuando llegamos en la segunda semana no había todavía sincitio ni cito, ¿no? ¿Qué cosa era? Trofoblasto. Pero ahora sí ya conocemos lo que es el sincitotrofoblasto, sabemos para qué sirve, qué hace, también sabemos que el sincitotrofoblasto han formado nuevas cavidades que no había. Entonces, de tal manera que la segunda semana, casi todas las estructuras que entraron desde la primera se transformaron en dos grupos de células. El trofoblasto se transformó en sincitio y cito, el embrioblasto se transformó en epi, hipo, el mesodermo que empezó a aparecer se dividió en mesodermo somático y esplásmico, y así ahora hay dos cavidades, cavidad amniótica y saco biliarino. Entonces la semana 2 del desarrollo se conoce como la semana del 2. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas estructuras que han aparecido en forma doble. Y vamos a verlo con eso uno. Entonces llegamos al día 14, donde culmina la semana del 2. Trofoblasto, ¿qué origina el trofoblasto? ¿Me dicen ustedes? ¿Qué origina el trofoblasto? Sincitio trofoblasto. ¿Qué originó el embrioblasto? Epiblasto. Epiblasto y hipoblasto. ¿Qué originó el mesodermo? Somático afuera y esplásmico hacia adentro. ¿Cuántas cavidades ahora está formado? Arriba, amniótica y saco biliarino. Han aparecido algunas vellosidades producto de la división del citoplasma, y serán las futuras vellosidades placentarias. Se ha formado el saco coriónico, todo esto es el saco coriónico que ya está al interior de la superficie de la pared uterina, que está totalmente reconstituida. Y el corio, ¿qué cosa era el corio? Era la pared de todo este saco coriónico. Todo el saco coriónico, la pared. ¿Quién formaba el corio? Sincitio, cito y mesodermo somático. Y esta cavidad va a ser llamada como la cavidad coriónica, de todo el saco coriónico para el corio. ¿Listo? Y al último que se formó, la lámina precordada. Eso es un resumen de todo lo que hemos hablado. Al final de la segunda semana concluye la implantación. Bueno, la zona pelúcida al inicio tiene que degenerar, se formó el blastocisto, el trofoblasto originó dos grupos. Una pregunta que les puedo hacer. ¿Quién producía HCG? A ver. ¿Qué células producía HCG? ¿Quién producía HCG? Que se llama hormona monotrofila coriónica humana. Era la hormona del embarazo. El sincitotrofoblasto. ¿Quién producía progesterona? El cuerpo lúteo. Después, ¿quién va a producir progesterona en el embarazo? La placenta. Entonces tenemos ahí el sincitio, cito. El tapón de cierre debe concluir más o menos al día 13. Bueno, y al último se formaron unas vellosidades producto del crecimiento del citoplasma, que serán las vellosidades placentarias iniciales, que son de tipo primario. Eso se forma bien. Bueno. Listo. Entonces, ya sabemos que durante la segunda semana concluye la implantación que inició a fines de la primera semana con el primer contacto del trofoblasto con el tejido materno. Es el primer contacto. Inicialmente estaba flotando las secreciones y el día 6 o 7 hace ese primer contacto. Ese es el inicio de la implantación. En la segunda semana concluye la implantación. ¿Listo? Entonces, la pregunta será, ¿y dónde se implanta? En el endometrio. Pero el útero de la madre va a tener zonas. Tiene una zona llamada el fondo uterino, tiene una zona llamada el cuerpo uterino y una zona baja llamada el cuello. Eso lo hemos visto en la primera clase. ¿Cuáles son las
las zonas o las partes que tiene el útero, porque en el útero se va a llevar a cabo el desarrollo. ¿Listo? Entonces tiene una zona que está al fondo, tiene una zona que es la más grande del cuerpo y una zona baja que se llama cuello uterino. Bien, entonces mi pregunta será, ¿y dónde es el lugar normal para la implantación? La implantación debe ocurrir en el fondo uterino, arriba en el fondo uterino, normalmente, o bueno, no normalmente, sino frecuentemente sería la palabra más adecuada, en la pared posterior. Entonces, todo el fondo uterino tiene una pared posterior y una pared anterior. Frecuentemente en su pared posterior del fondo uterino es el lugar para que se produzca la implantación. Comillas normales. ¿Listo? Ahora, la otra pregunta será, ¿y puede implantarse en otro lugar que no sea el fondo, en su pared posterior? Sí, puede en su pared anterior también y desarrollarse. Pero cuando se implanta en la zona baja, se llama implantación baja. Implantación a nivel del cuello uterino, implantación cervical. ¿Cuál es el riesgo para que un embarazo se desarrolle en esta zona? En que la placenta, a formarse, va a tener una implantación baja. Y será peligroso para la madre, sí, porque la placenta, recuerden, es el nexo que tiene el producto con la madre. Y la placenta va a tener que buscar vasos sanguíneos de la madre y entrar en contacto con esos vasos sanguíneos de la madre para que la sangre fluya a través de la placenta hacia el producto, que será el bebito. Y si tiene esta implantación baja, puede correr el riesgo de que se produzcan sangrados durante la menstruación, pudiendo llevar a la muerte al producto por falta de irrigación y también a la madre por un shock hipovolémico. Entonces, ¿será normal que haya una implantación baja? No. Lo normal y frecuente es que sea en el fondo uterino, en su pared posterior o anterior. Entonces, ¿cómo se llaman aquellas implantaciones en las cuales es baja? Pues van a llamarse embarazos ectópicos. Embarazos ectópicos o implantaciones anómalas que pueden darse a nivel de la trompa uterina en todos sus lugares, ya sea a nivel del istmo, a nivel de la ampolla, a nivel del infundíbulo. Puede llevarse a cabo una implantación en el ovario también, y puede llevarse a cabo una implantación en el abdomen también. Entonces, todos estos lugares en los cuales puede haber una implantación anómala se van a llamar pues embarazos ectópicos. No es frecuente, pero sí se puede presentar. Ahora, la otra pregunta será, ¿y en cuál de todos esos lugares que pueden implantarse es lo más frecuente que ocurra? Siendo esto no muy frecuente, no es frecuente que sea un embarazo ectópico. Pero si se presenta, ¿en cuál de estas zonas se presenta con mayor frecuencia? Es en la trompa uterina. De todos ellos que hemos mencionado, lo más frecuente cuando se presenta es en la trompa uterina, sobre todo a nivel de la ampolla o el istmo. El istmo es la zona más delgadita, así, se imagina que la ampolla tiene esta luz, en el istmo es así cerradita. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una madre, una persona, una mujer, tiene durante su vida normal, tendrá algunas infecciones, ¿no? De contacto sexual? Estos van creando al interior cicatrices cuando uno está con tratamiento y va cerrando la luz de la trompa uterina que tenía una apertura, y como hay cicatrices pues se hace más pequeñito. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un embarazo que se produce en la ampolla? No, ahí se produce la fecundación, ¿no? Pero tiene que llegar hacia la cavidad uterina. ¿Qué va a pasar? Va a quedar un fluido pues ahí, y ahí se va a desarrollar el embarazo. Cuando les toque a ustedes esta parte, van a tener una práctica con fetitos, van a trabajar con fetos de verdad, reales. Les voy a mostrar un embarazo en una trompa uterina y van a ver qué ha sucedido con la trompa uterina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el embarazo se desarrolla en la trompa uterina? La trompa uterina no es un lugar apropiado para desarrollar el embarazo. Entonces, tanto el embarazo, conforme va creciendo, la trompa uterina, que tenía una luz pequeñita de menos
menos de medio centímetro, pues va agrandándose y luego llega a estallar y romper la trompa uterina. Cuando ello ocurre, pues hay sangrado interno, pudiendo llevar a la madre a la muerte por hemorragia interna. Entonces, es una emergencia cuando ocurre este tipo de problemas. Entonces, vean ustedes que cualquier lugar que pueda darse un embarazo extrauterino, pues puede acarrear problemas a la madre. ¿Y es posible que se lleve a cabo un embarazo abdominal? Sí, ¿no? Si en estos casos la literatura de lo que es embriología nos dice de que sí se han desarrollado embarazos en el abdomen y que la placenta cuando se ha formado ha entrado en contacto con los vasos sanguíneos de los intestinos, pero esa placenta, y ha terminado la gestación, sí, ha terminado la gestación, pero la placenta ha quedado al interior del cuerpo, no ha podido extraerse porque entra en contacto con los vasos sanguíneos y ha quedado al interior. Pero sí, la literatura nos dice de que ha habido por ahí, frecuente, pero por ahí una gestación de desarrollo abdominal en la cavidad del abdomen. Pero el resto, lo más frecuente cuando ocurre es en la trompa uterina. Bien, jóvenes, creo que hasta acá termina la clase del día de hoy.